Gracias por venir. Estamos aquí haciendo como se dijo, un pequeño homenaje casero, una pequeña conversación con José Agustín. Aparte de él, estamos sus tres hijos, Jesús Ramírez Bermúdez, José Agustín Ramírez Bermúdez y este servidor, Andrés Ramírez Bermúdez. Queremos conversar con él, a ver hasta dónde nos da el tiempo, platicar de sus libros. Quizás al final podamos abrir una serie de preguntas para que ustedes también conversen con él y dejar un tiempo para que firmemos libros, porque en esta feria no se puede firmar libros después del evento. Lo importante pues es que ustedes y José Agustín puedan intercambiar algunos momentos. ¿Quieres arrancar, Jesús? Bueno, está bien. Antes que nada, pues es un gusto saludarlos a todos y poder acompañar a mi padre en este evento. Para nosotros es una ocasión muy especial. Como mencionó Andrés, es un pequeño homenaje casero, pero pues es realmente un momento significativo para nosotros. No se escucha muy bien, disculpen. Les comentaba que para nosotros es una ocasión muy significativa porque, pues como lo menciona el programa, ¿no? Realmente es una situación de orden familiar, pero pues la literatura de mi padre siempre ha sido una literatura muy incluyente, entonces creo que todos ustedes se pueden sentir incluidos también en este sentimiento de familia. Y bueno, para empezar, papá, yo te quería preguntar, ¿no? A lo mejor por asociación libre, aquí tengo a la mano este libro que se llama Diario de Brigadista, ¿no? Que probablemente algunos de ustedes no lo conozcan, porque no es uno de los libros más conocidos de mi padre, no es uno de los libros más famosos. Seguramente todos tenemos a la mano el recuerdo de La tumba, el recuerdo de Perfil, los libros, digamos, más clásicos, ¿no? De los años 60. Pero me refiero primero que nada a este libro, porque este libro probablemente es anterior a estos otros textos, aunque no lo es en el orden de publicación. En el orden de publicación incluso probablemente sea el último, ¿no, Andrés? Es el último, sí. Exacto, pero en el orden de escritura es probablemente el primer libro que escribió mi padre, aunque a lo mejor algunos otros textos de La tumba ya habían sido prefigurados, no lo sé. Entonces, la pregunta, papá, sería si nos puedes platicar un poquito acerca de este libro, El Diario de Brigadista. ¿Cómo es que lo escribiste? Bueno, tenía 16 años y me fui a Cuba a alfabetizar durante un buen rato y después me tocó participar en las campañas de alfabetización. Aquí estoy yo con mi ex Margarita Dalton, que no se ve, que la taparon, y la tropa atrás. Sí, pues. Y de repente nos mandaron a un campo de entrenamiento para poder alfabetizar rápido a toda la bola posible de campesinos que había. Y perdón. Entonces, un día nos fue a ver Fidel Castro al campamento y nos dijo: miren, muchachos, todos teníamos entre 16 y 17 años, van a vivir una experiencia que realmente va a ser única en su vida. Van a tener que vivir con campesinos, ayudarles en las labores de cultivo y del campo, y a su vez ustedes corresponderán su generosidad enseñándoles a alfabetizar. Y entonces a mí me tocó en la provincia de Oriente, que es en el extremo oriental naturalmente de la isla, y ahí pues me tocó alfabeticé como 6 o 7 guajiros, pero luego de repente pues yo me di cuenta que en Cuba había una serie de ambientes de libertades que yo no tenía aquí en México. Entonces tenía muchas ganas de armar un grupo de teatro, allá lo pude armar inmediatamente. Tenía ganas de hacer un periódico, lo hice sin problemas también, y luego a montar obras de teatro. Entonces mi estancia en Cuba fue realmente fructífera
Y como decía Fidel, la experiencia que tuvimos en las brigadas Conrado Benítez, bueno, fue pues realmente inolvidable. Yo había sido un niño de clase media hasta ese momento y de pronto ya me tuve que ir a vivir en una choza de un guajiro, de un campesino, que por cierto yo tomé ventaja de él porque me prestaba su yegua y su burra para poder andar moviéndome por todos lados. Bueno, pues para ellos nada. Después siguió La tumba, y que lo escribiste más o menos en el mismo periodo, un poquito después. Ayer estaba pensando que la comparaba con Arma Blanca, y La tumba es como un libro escrito como muy con lo esencial, muy minimalista, con un estilo muy, muy cerrado y corto, y en cambio Arma Blanca intenta como ser muy grandielocuente. Me acuerdo las recetas del chef del restaurante siempre son platos complicadísimos que inventaste. Entonces pasaste de esa cosa medio minimal a una literatura que quería ser más total. Yo pensaba ayer también que veníamos a esta mesa a jugar, que nosotros jugábamos con él cuando éramos niños, y que esto también podría ser parte de ese mismo juego que empezó cuando teníamos 2, 3, 4 años. Y era una buena oportunidad también para decirle públicamente gracias por todo lo que nos diste. Y creo que es importante decir gracias porque fuiste realmente un gran padre y un gran escritor. Y aquí estamos hablando de los dos. Agustín iba a leer un cacho y a comentar alguna cosa. Buenas tardes. Yo aquí traigo un fragmento de la novela inédita de mi padre que mucho se ha anunciado, que podría llamarse La locura de Dios, o tal vez La llave de la carretera, o tal vez Hay agujeros en el fondo del abismo, o tal vez, en fin. Voy a leer un par de fragmentitos si me dan chance. Este está un poco oscuro, pero bueno, ahí les va. Persistentemente enfermo, pero no se muere. Yo también estoy enfermo. Ya perdí la fuerza, mi familia, mis amigos, la alegría y aquel fuego maravilloso que hacía creer en mi talento. Oh, mísero de mí. Ahora yo también soy el desdichado, el tenebroso, el viudo sin consuelo que vio las estrellas siderales antes de que las borrara el hoyo negro de la melancolía. Odio la vida, porque no es noble, ni buena, ni sagrada, sino vanidad y apacentarse de viento. Carajo. Pero especialmente detesto recurrir a las palabras de otros en vez de decir, por ejemplo, que muera el amor, la naturaleza, los sueños, la inteligencia, la sabiduría, los conocimientos, los ideales, pues son solo coartadas para encubrir vilezas. Para acabar pronto, detesto a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Mi tentación más seductora es la esperanza, último reducto de la ilusión, el artificio más difícil de vencer, en realidad el máximo enemigo. No hay que esperar nada, lo sé, y sin embargo en este momento, en este sótano oscuro, un terco aliento vital se me pega como óxido amarillo que no quiere irse y se disfraza de ira. Hace un rato, por ejemplo, un miserable, un pobre estúpido, quizá más que yo, se metió a robar en mi espacio negro y subterráneo. Lo vi desde que sigilosamente abrió la puerta, que nunca cierro, y me creyó dormido, sin saber que últimamente el sueño también se me rehúsa y solo me manda a sus sirvientes. No quise que perdiera tiempo y por eso le dije: eres un idiota, mi amigo, te metiste donde no hay nada, solo oscuridad, vaciedad y crujir de dientes. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? El pobre ratero se sobresaltó y me miró asustado, o más bien repugnado, pues me pareció que en mí veía un pestilente muerto en vida. Lo invité a tomarse un vinito, porque en medio de mis pesadumbres no he dejado de comprar cada 2 o 3 días un poco de tinto.
Le pasé la botella y él, después de mirarme con recelo y creciente desprecio, de un solo trago la dejó vacía. Después escurpió un gargajo soez y me la lanzó a la cara, pero yo le esquivé. Y entonces comprendí que algo siniestro emanaba de mí y repelía incluso a los más jodidos. Eso me enfureció. Salté y alcancé a asestar un par de patadas rotundas al ratero antes de que se fuera. También estoy enojado. Esta furia es la última ilusión y la detesto porque me mantiene vivo. Siempre creí que morir debía de ser maravilloso si ocurría en el momento adecuado. Hay que saber morir, me decía, con cierta vanidad, pues sabía que incluso en la plenitud de la vida la muerte consuela, protege, guía y aconseja. Si se le respeta, incluso se le ama, resulta una amiga maravillosa. No hablo de oídas. Después de todo, nací en una tumba. Por el momento es todo, gracias. Esa es la locura de Dios, que hace varios años, 3, 4, Jesús y yo llegamos al hospital a Puebla. Mi padre había tenido un accidente, se cayó en un teatro, se rompió varias costillas. Y cuando llegamos al hospital, a la terapia intensiva, lo primero que nos dijo fue: ya encontré el título. Estaba en un estado de efervescencia exaltadísimo, pero lo primero que le importaba decir era que había encontrado el título. Ya encontré el título, ya encontré el título, lo repetía interminablemente. La locura de Dios, decía que era el título, y luego nos recitó que es el epígrafe del libro, que dice: son los suspiros mi comida y se derraman como agua mis rugidos. Lo que temo, eso me llega, y lo que me atemoriza, eso me coge. No tengo tranquilidad ni descanso, se ha adueñado de mí la turbación. Que es un pasaje del libro de Job. Fueron momentos muy difíciles, que por suerte aquí estamos para contarlos. Varios de tus amigos de generación han caído en nuestros días: Federico Campbell, José Emilio Pacheco, Juan Gelman, que era un poco mayor y una especie de abuelo, gran abuelo poeta. Y bueno, en el pasaje que leía Agustín, la muerte está muy presente. No sé, Jesús, si quieras decir algo. Sí, me gustaría hacer un comentario, a lo mejor luego una pregunta, y tal vez leer un pequeño fragmento. El comentario es que, en el texto que nos leyó mi hermano Agustín, se trata de un personaje muy, muy oscuro, ¿no? Un personaje que está en una situación de decadencia o de haber dejado atrás, digamos, todas las bondades de la sociedad, y me parece que es un tipo de texto que está en herencia directa con un espíritu literario, papá, que tú compartes, que es un espíritu que va de Dostoyevsky, pasando por José Revueltas, ¿no? Recuerden ustedes este texto de Dostoyevsky, Los apuntes del subsuelo, que es una larga diatriba, una larga reflexión filosófica de un personaje que se encuentra sumido efectivamente en algunos subsuelos ahí de Rusia, y que está pues básicamente insultando a la humanidad, etcétera, ¿no? Y este tipo de personajes, que son personajes marginales, decadentes, etcétera, pues aparecen a lo largo de tu obra, ¿no? Y marcan de alguna manera una evolución también psicológica, porque los primeros textos de mi padre, como ustedes saben, son textos a lo mejor mucho más entusiastas, son brillantes, son llenos de mucho sentido del humor, ¿verdad? Como los textos que recordamos de La tumba o de Perfil o de estos otros textos, pero posteriormente, sobre todo a partir de la experiencia de la cárcel, ¿no? Tenemos ya un paso hacia otro tipo de personajes que están en una situación, a lo mejor como de outsiders, ¿no? de la sociedad en la que nos encontramos. Yo pensaba ahorita en este texto, que me gustaría al ratito leerles a lo mejor un fragmento, que se llama Mírate en este espejo, que trata acerca de un viejito que está en la cárcel escribiendo una carta al señor presidente. Pero bueno, sobre eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué tanto esta experiencia de la cárcel modificó tu concepción de la literatura? Y si José Revueltas tuvo algo que ver en esto cuando estuviste con él ahí en la prisión.
Bueno, Pepe Revueltas lo conocí yo poquito antes porque éramos muchos los revueltianos que habíamos en aquella época y veíamos que pues, se maltrataba mucho al maestro, no le daban su lugar realmente. Y entonces yo anduve moviéndome como loco para que le publicaran su obra literaria. Mi intención era que le publicaran la obra completa, pero pues no, dijeron, no, son demasiados ensayos, mucha política aquí. Y entonces se conformaron con la obra literaria que me la dieron a trabajar a mí. Entonces yo me fui a ver a Pepe inmediatamente y ahí pues, trabajamos juntos los textos, porque Revueltas tenía la fama de que era muy mal escritor. Entonces varias gentes me dijeron, oye, cuídale el estilo, porque escribe medio con las nalgas. Y la verdad es que esos libros están escritos sensacionalmente, ¿no? ¿Eso te lo dijo Carballo o Jiménez Siles? Me lo dijo Carballo, Jiménez Siles y alguien más. Y entonces, ahí conocí yo a Pepe Revueltas y me cayó increíblemente bien. Y entonces ya no lo volví a ver hasta que estábamos en el bote. Y lo primero que yo pude hacer al salir a circular por la cárcel fue ir a ver a la crujía al maestro Revueltas. Y me vio Revueltas ahí en la crujía. Me dijo, ay, José Agustín, ¿usted también por aquí? Digo, pues sí, maestro, ¿cómo la ve? Se trata de seguirlo en todo. Y bueno, a partir de entonces tuvimos una relación sensacional, nos veíamos casi todos los días en Lecumberri. Luego después cuando salí, lo seguí frecuentando porque había escrito el guión de la adaptación de una película que fue La Pando, que hizo Felipe Casals. Y entonces con el guión de La Pando casi nadie podía, hicieron varias versiones y todas les salían medio mal. Entonces me mandaron llamar a mí y dijeron, no, pues tú que acabas de estar en el bote con él, a lo mejor le agarras la onda mejor que todos nosotros. Y sí, yo le caí un libro que conocía bastante bien, entonces les hice un texto que me convirtió en escritor de lujo para el cine. Igual que, perdón, no, que igual que Revueltas siempre estuviste a contracorriente, y igual que Revueltas siempre en la República de las Letras de alguna manera te has camoteado varios logros y triunfos. Al menos en la infancia siempre oíamos todo este tipo de comentarios contra gente o a favor de amigos, y siempre esto estaba permeando en las conversaciones familiares. Agustín, ¿tú querías? Quería hacerte una pregunta, padre, ya que hablaban de José Revueltas y me tuve que acordar desgraciadamente que ha sido temporada de poetas para la muerte y recientemente murió Juan Gelman y José Emilio Pacheco y tú últimamente que estábamos ahí en la casa viste las noticias y pues me dijiste que los habías conocido a ambos y bueno, que José Emilio sí había sido más afín a ti, ¿no? Bueno, no hay pregunta, pero nomás quería que, pues, que le dijeras aquí a la gente, no sé, ¿qué sentiste cuando te enteraste de la muerte de Juan Gelman y de José Emilio Pacheco? Bueno, primero fue la muerte de Revueltas y yo en aquella época estaba muy cerca de él y cuando salimos del bote, él poquitos meses antes que yo, entonces resultó que me mandaba a llamar a cada ratito y entonces Revueltas tenía una novela muy famosa que se llama El Apando y le habían comprado, Paul Leduc había comprado los derechos para hacerse en cine y pues los guionistas no le aceptaban nunca a cómo debía de hacer ese libro. Y me lo dio a leer a mí y le dije, no, yo sé cómo es esta movida, espérese tantito. Y me escribí un guioncito que bueno, les fascinó y dijeron, mira, luz en la oscuridad, qué maravilla. y realmente el guión de Revueltas era muy bueno y yo casi lo calqué, nomás simplemente le quité pues, los rasgos estilísticos que le estaba poniendo, ¿no?
Entonces, por eso cuando me lo encontré en el bote, pues ya teníamos una buena relación él y yo. Muy bien. Si les parece bien, les voy a leer ya que estamos en esta temática, la temática de la cárcel, les voy a leer un fragmento de este cuento que se llama Mírate en este espejo, que trata acerca de es un personaje de los muchos que has de haber conocido ahí, que por lo que nos has contado había personajes realmente fascinantes, no casos extremos digamos, variaciones extremas de la naturaleza humana, que por supuesto están en los sitios que se encuentran en los extremos también de la sociedad, ¿no? Como puede ser la cárcel de Lecumberri, donde por cierto mi padre también nos ha comentado que aparte de José Revueltas, pues conoció muchas otras celebridades, ¿no? Como podría ser a lo mejor el famoso multihomicida Goyo Cárdenas y muchas otras gentes que nos has platicado que ahí transcurrieron. Entonces el texto se llama Mírate en este espejo. Señor Presidente de la República, yo sé que sus innumerables ocupaciones no permiten que se le distraiga, pero yo también considero necesario, con el debido respeto, tener que verme en la penosa necesidad de informarlo de algo que usted no sabe, porque muchos de los que se dicen sus fieles informantes no lo informan para que verdaderamente usted esté al tanto, sino que con sus mentiras y falsedades le cubren los ojos para que usted no pueda ver con los ojos lo que sucede en este lugar terrible. Es algo muy necesario e importante también, señor presidente. Yo, su humilde servidor, a mi edad de 60 años, estoy encerrado en esta cárcel preventiva o reclusorio por una injusticia, señor presidente. Yo, señor presidente, nunca hice nada de eso. Ya ni me acuerdo de cuándo me fijé en la muchachita, porque era muy retraída, pasaba totalmente desapercibida. ¿Quién se iba a interesar por ella? Tenía 14 años, señor presidente, pero era tontita, débil mental. Puede que hasta muda, porque yo nunca la oí hablar, pero nadie me dijo que fuera muda, señor, por eso no se lo aseguro a usted. Además estaba feíta la pobre, y deforme además. Vivía en la vecindad con su papá, su madrastra y 4 medio hermanos. Era de no sé qué pueblo del Estado de México, y como se murió su mamá, se fue con el papá. Tenía que dormir en la cocina, señor presidente, porque la vivienda era muy chiquita, como todas, y nomás tenía 2 cuartos. La cocina quedaba afuera, por la azotehuela, y ahí ella ponía su petate en las noches, después de levantar la casa, porque la tenían de criadita. Era como la Cenicienta, señor presidente. Estaba fregada la pobre, pero como era mencita, pues no tanto, no se daba cuenta. Yo ya desde entonces tenía la costumbre de levantarme como a las 3 de la mañana para ponerme a escribir, pero antes subía a la azotea a ver la luna y lo que hubiera de estrellas, porque ha de saber usted, señor presidente, que yo soy intelectual y escribo cosas, no grandes tratados, pero sí composiciones bellas. Toda mi vida he leído la gran literatura mundial y mexicana. Aquí eso de ver la luna y las estrellas nomás no se puede, señor presidente. Aquí, en el cielo del reclusorio, ni los pájaros vuelan. De veras, yo lo he visto. Aquí yo también me levanto a las 3 de la madrugada, porque a las 4 tengo que hacer la fajina de baños, que es lavar los excusados uno por uno, señor presidente, y no se diga los mingitorios. Aquí todos me odian porque soy distinto y no ignorante como ellos. Usted todavía me dista mucho para tener una cultura como la que usted hace gala, señor. Y como me tienen envidia, yo diría que en el fondo hasta miedo. Por eso me maltratan, señor presidente. Y me odian. Todas las noches van y ensucian exageradamente los waters, los dejan copeteados como barquillos. Nadie toma la cubeta y les echa agua, que para eso están los tambos. O de plano los malditos se zurran en el suelo, señor presidente. Había de ver qué asquerosidades. Y los mingitorios con la peste amoníaco. Entonces, como tengo que limpiar los waters a las 4, me levanto a las 3 a escribirle a usted para que se entere de que aquí golpean y roban y matan y abusan, extorsionan. Por eso le escribo a las 3 de la mañana, porque si ven lo que estoy escribiendo, sin duda me eliminarían. Sí lo hacen, señor. Esto también se lo escribí al señor juez para enterarlo. Me costó trabajo hacer esa carta, porque era la primera. Yo antes, le juro, nunca anduve escribiendo cartas. Entonces cometí el error de dársela al licenciado de abajo, está preso por contrabando, para que la corrigiera y luego se la diera al juez, porque este abogado, se apellida Pastos, entra y sale de los juzgados como si fuera su casa. Pues, ¿qué cree? A las 2 semanas el licenciado Pastos me regresó la carta. No escriba pen, fue lo único que me dijo. Sobre las hojas de la carta, que yo hice con mi mejor letra y con ideas que luego me roban y se pavonean, escribió con letrotas de plumón rojo: mejor suicídese, viejo pen.
No, sí está dura la cosa, pero de eso usted bien lo sabe, señor presidente. Entre el licenciado, que desde entonces no me deja, y el profesor, ya no sé qué hacer. Le dicen profesor no porque sea profesor, sino porque una vez dio clases en la escuelita de la cárcel. El profesor es comando primer oficial de la crujía y él se encarga del orden cuando pasan lista a las 6:30 de la mañana. Una vez todos estábamos formados, esperando al policía que pasara la lista. No faltó el chistoso que la agarró conmigo y me dio una patada por atrás, en el coxis. Entonces el profesor me regañó. Estése quieto, Borbolla, ya está usted muy viejo para portarse como chamaquito. No acababa de hablar cuando alguien me tiró la gorra cuartelera de un manotazo y el de al lado me empujó dándome un codazo y me sacó de formación. El profesor me regañó a mí, señor, y no a ellos. En ese mismo momento me tiraban cerillos hechos bolita y luego un estúpido, inculto, ignorante me dio una patadota, señor presidente, en la mera espina dorsal y yo ya no pude evitar salirme pasos adelante de la formación. Borbolla, mañana se levanta usted a las 4 de la mañana a hacer la fajina de baños, a ver si así aprende a estarse quieto en filas, dijo el profesor. Apenas se aguantaba la risa el animal, los demás, claro, casi se carcajeaban. No sea usted así, profesor, le dije, ¿no vio que me sacaron de una patada? Y en ese momento me dieron otra, todos se reían a carcajadas. No hay nada peor que un chismoso, un delator, todavía me dijo el profesor. Ahora se va a levantar a las 4 todo este mes. Y entonces, es por eso que le tengo que escribir a usted, señor presidente, a estas horas. Antes, allá en la vecindad, no, lo hacía por gusto. Y por eso una vez en la azotea se me ocurrió, no sé cómo, señor presidente, porque yo nunca había pensado en eso, que a esas horas todos dormían profundamente en casa de la muchachita y que yo podía descolgarme con una cuerda por la azotehuela. Y pues lo hice, señor presidente. La mera verdad, yo a usted le voy a decir lo que sí hice y lo que no hice, y usted juzga. Pues me descolgué con una cuerda, sin hacer ruido. De puntas me metí en la cocina. Todo estaba limpiecito y en su lugar, si le digo que era buena, señor presidente. Ahí estaba ella en el petate, como bien pero bien dormida. Señor presidente, la verdad es que como tenía siglos de que no, estaba bien listo. Me acosté en el petate y ella se despertó. Peló chicos ojotes, pero no dijo nada. Y entonces yo pues a lo que iba, señor presidente, la mera verdad. Me la monté luego y ella pues ni un quejido soltó, nada. Ahora sí que ni pío, dijo la muchachita. Tampoco dijo nada las noches siguientes, señor presidente de la República Mexicana. Yo gozaba la tontita y luego me regresaba rápido por entre los tendederos, llegaba a mi cuarto y nadie se daba cuenta de nada. Así que, ¿qué mal habían ello? Señor presidente, la muchachita siempre consintió y fueron muchas veces. ¿Cómo salen entonces con que fue violación? ¿Cuál violación? No, de que quieren fregarlo a uno, lo friegan. Usted lo sabe también, señor presidente. Ya ve cómo le salieron a usted todos esos que le deben tantos favores. No dude usted, ahora que acabe su mandato, que a usted también injustamente lo acusan de todo, hasta de violación. Digo, es que se cargan con uno, señor presidente. Es tan terrible que muchas veces he pensado en suicidarme, pero no he podido, y no por cobardía, porque cobarde no soy, sino porque he tenido el horrible pensamiento de que la gente de la crujía era como mi familia, y que aunque me dieran patadas y coscorrones y no me tuvieran el debido respeto, ellos, los incultos, los ignorantes, pues eran como mi familia, señor presidente, lo único que tengo. Pero eso no es verdad, es una ilusión. Señor presidente, no hay tal familia. Son seres envilecidos, podridos, desalmados, no tienen perdón de Dios. Como ese día de la lista, como ya no aguantaba los manotazos y las patadas, de plano me cambié de lugar en la formación. ¿A dónde va, Borbolla?, me gritó el profesor. Es que me están molestando mucho, le contesté yo, educadamente, señor presidente, sin barbajanadas ni ordinarieces como todos ellos. ¿Y qué cree que me dijo el profesor? Pues impóngase, me dijo. Es que si yo me muevo para imponerme, usted me regaña, le dije. Que no conteste, decían, que se calle el pinche viejo violador. No conteste cuando yo le hable, Borbolla, me dijo el profesor. ¿Usted cree? Y no se mueva de su lugar. Sí, profesor, dije. Ya habló usted, Borbolla, y yo le acababa de ordenar que no abriera la bocota. Ahora la fajina de baños es por tiempo indefinido. Señor presidente, no es justo, señor presidente. Usted tiene que ordenar que se acaben estos abusos. Ya estoy grande para lavar los waters en el frío de la madrugada. Es una injusticia. Como es una injusticia que yo esté preso para empezar, señor presidente. Todo porque me cacharon con la muchachita, señor. En una de esas veces en que yo bajaba a gozar a la tontita, ya le dije que ella consentía, no era violación. Me vio uno de los medio hermanos. Se hizo el dormido,
y me dejó meterme a la cocina. Yo estaba en lo más entretenido, como usted se imaginará, y justo cuando tenía el momento cumbre, el hermano nos soltó un cubetazo de agua helada, como si fuéramos perros trabados, señor presidente. Y luego me golpearon con lo que quisieron y me acusaron de violación. Y por eso estoy aquí en la cárcel, injustamente, señor presidente. Yo sé que usted me entiende, porque yo también estoy con la frente en alto, sabiendo que ellos tendrán el poder y me humillan a su gusto, pero yo soy quien tiene la razón. Con el tiempo se verá. Intervenga usted, señor presidente. Yo lo admiro y lo tomo siempre de modelo. Aprendo de usted porque todavía yo sí creo en usted y en su justicia. Esperando que la presente misiva no haya distraído demasiado su ocupadísima atención, quedo en espera de su respuesta y me despido de usted atentamente, su afectísimo y atento seguro servidor. De esa época más o menos es este fragmento. Molestarme, repitió el viejito, torciendo la boca. A mi edad esas cosas ya no me preocupan, ya no tengo vanidad. Así que dígame entonces por qué se siente tan contento. No me vaya a salir otra vez con el viejo chiste del cocodrilo que se llevó la chinga, añadió con los ojillos entrecerrados. Lo miré con sorpresa, claro. Se trataba del mismo viejito que, en el camión, me había informado de en qué día, mes y año vivíamos. Él sonrió, divertido, al advertir que hasta entonces lo reconocía, y en ese momento exacto tuve la convicción de que él podía contarle lo que me había ocurrido. Está bien, avisé, le voy a contar, agregué, y lo hice, pero no tiene caso repetirlo. Eso se llama amnesia, precisó el viejito con seriedad una vez que terminé de hablar. Era evidente que no quería externar sus dudas y que nada de lo que había oído le impresionaba. ¿Es verdad todo esto que me ha contado?, preguntó después con cierto aire severo. Se lo juro. ¿Y no ha logrado recordar nada? No. ¿No se acuerda usted de nada, de nada? Yo estaba disfrutando enormemente el interrogatorio y respondí, nada, nada. Este fragmento es de Cerca del Fuego y el anterior es de los cuentos que se llaman No hay censura, que se escribieron más o menos en la misma época, ¿no? Y Cerca del Fuego, bueno, fue un libro que convivió en la escena familiar mucho tiempo, fue un libro muy mitificado por todos y mi padre se tardó 10 años, 6 años, 8 años en escribirlos. Cuando lo terminó en el 80, bueno, cuando salió publicado en el 86, yo habré tenido 8 o 10 años, no sé, y bueno, fue un libro muy importante para ese momento de la vida colectiva de la familia. ¿Qué recuerdas de ese libro? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué piensas de ese libro? Cerca del Fuego. Bueno, Cerca del Fuego, lo primero que recuerdo es que se tardó un chingo en salir. Yo tenía la idea de que podía escribirle rapidísimo y realmente así podía haber sido, pero no quiso el destino que así fuera. Entonces estaba escribiendo con una velocidad y con una soltura y muchas ganas, cuando de repente me fui a dar una conferencia a Puebla y ahí me caí al foso de los instrumentos del escenario y pues me sacó de circulación prácticamente un año. Todavía en el camino de regreso ya a casa venía entusiasmadísimo, todavía muy ferviente con todas las ideas que se me habían ocurrido para escribir ese libro. Pero aún así todavía me tardé otro buen rato en escribirlo. Me dieron una beca Guggenheim, me fui a Estados Unidos a escribirla y bueno, pues así fue. ¿Tú dirías, padre, que Cerca del Fuego es una especie de rito de paso o viaje chamánico? ¿Fue una novela ritual? Bueno, en cierta forma se le podría ver así, por supuesto, ¿no? Pero mis intenciones ciertamente no eran esas, ¿no? Yo lo que tenía ganas de hacer era escribir una buena historia sobre el bote, sobre la cárcel. Y luego que ya la fui escribiendo, pues me di cuenta que tenía muchas ramificaciones, ¿no?
También de esa época o paralela es Ciudades Desiertas, que fue una de tus novelas más exitosas y celebradas. Salió en el 82, Cerca del Fuego le empezaste a escribir 70 y algo, ahí en Estados Unidos en el 79, y contabas en esos momentos que Ciudades Desiertas la escribiste justo porque no podías terminar con Cerca del Fuego, que Cerca del Fuego se había vuelto una especie de monstruo que no te dejaba, que no podías vencer. Y Ciudades Desiertas la escribiste muy rápido y es la historia de un amor loco, de un hombre que persigue a una mujer y de una mujer que no sabe qué quiere y que está esperando que la atrapen. Es una novela que yo leí hace como 8 años más o menos, cuando íbamos a hacer la segunda edición en Planeta, y yo la leí ya pues, entrado a los 30. Casi todos tus libros yo los leí de mucho más joven, pero ese lo alcancé a leer ya a una edad un poco más adulta. Y me sorprendió la virulencia del libro. Es un libro de madurez totalmente, donde se ve a este escritor, José Agustín, mi padre, que está narrando una historia de amor terrible y apasionada. Al final de la novela, Susana realmente deja a Eligio y Eligio se va a vagar por Estados Unidos en su coche con una mujer que le llama la Gringuez, que es una güera esmirriada, y recorren largas es un largo trayecto el que recorren por Estados Unidos. Ese libro, Ciudades Desiertas, fue muy exitoso y también fue muy atacado por la crítica o la llamada crítica. Ahí hay como un segundo momento de tu vida literaria donde la crítica te despeluca. ¿Qué pensaste en ese momento de toda esa historia? Bueno, en ese momento yo pensé que me parecía perfectamente normal, porque en realidad a lo largo de todo lo que yo he venido escribiendo, siempre había encontrado apoyos muy, muy maravillosos, de gente muy bonita que me había ayudado en muchos, Revueltas mismo, Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, en fin, eran primeras cartas de estos escritores, o sea que realmente yo no andaba nada más así a lo menso. Y mi maestro fue Juan José Arriola, que era el rey del estilismo, el señor de la literatura exacta y perfecta. Entonces, me acuerdo que le di a leer durante un buen rato la tumba, que el maestro siempre decía, espérense tantito, sí tiene mucho talento, se van a dar cuenta dentro de poco. Y entonces todo lo que yo le llevaba le parecía horrible y lo rechazaba inmediatamente. Entonces yo dije, bueno, a ver cómo le puedo quitar esta idea al maestro. Entonces pensé, bueno, pues voy a retrabajar un texto. Y entonces me puse a escribir esta novela que realmente la había bosquejado. Y me permitió entrar por primera vez también al mundo del negocio editorial, porque en ese momento me andaban ya cortejando muchas editoriales muy importantes y entre ellos estaba Diana, que era como el epítome así de donde no se debía de publicar por ningún motivo. y entonces me dijeron, pues nada más que tienes que escribirnos un par de cuartillitas diciéndonos de qué va a tratar la novela. Y yo dije, ay, en la madre, ¿de qué va a tratar? Pues yo no tenía ni la más remota idea. Entonces dije, bueno, les voy a hacer una sinopsis. Les hice una sinopsis de una cuartilla, se las di a leer y les dije, no, les pareció que estaba muy, muy bien. Y el libro lo pude escribir, fue el primer libro profesional, por decirlo así, porque les dije, bueno, pues yo no tengo escrito ni una línea de esto, si quieren que se los dé, van a tener que dar lana mensual para que yo mantenga mi casa durante pues, el tiempo que me tarde escribiéndola, ¿no? Entonces me dijeron, sí, te damos la lana que quieras. Y entonces fue la primera vez que yo gané dinero directamente de la literatura. Eso fue Ciudades Desiertas, justamente, ¿no? Sí. Así la escribiste y esa fue la recepción que hubo. Como dices, siempre hubo mucha gente que estaba a tu lado y que te acompañaba a la vez que estaban los otros que querían
pues menospreciar la obra. Un abrazo muy cálido de este pequeño homenaje casero, porque siempre ha sido una especie de hada madrina dentro de tu obra, ¿no? Es una personalidad que ha estado detrás, ¿no? Siempre apoyándote en forma muy sólida. Por ejemplo, cuando salió Ciudades Desiertas, en la primera edición ella escribió detrás, ¿no? Exactamente, La Cuarta de Forros, el texto, donde decía que era una novela que le hacía mucha justicia a una literatura con un intenso valor femenino, ¿no? O sea, que le da una gran dignidad a esa perspectiva. Y bueno, viniendo de una personalidad como ella, pues eso era muy valioso. Pero en muchos otros momentos, ¿no? Fue una persona, y a lo mejor me voy a atrever a hacer una especie de confesión, que no sé si sea inapropiado decirlo, ¿no? Pero fíjense que Elena Poniatowska, después de este accidente tan terrible en el que mi padre se fracturó la cabeza, se fracturó 6 costillas, tuvo una lesión cerebral muy, muy grave, y donde realmente tu instinto vital es el que te sacó de ahí, pero cuando nosotros lo vimos al principio era una situación gravísima. Entonces Elena Poniatowska se preocupó mucho, ¿no, madre? Y ella llegó algunos meses después a la casa de mis papás con un chamán que había traído del Popocatépetl para hacer con Julio Glockner, ¿no? Que es un gran experto en los volcanes y en todas las tradiciones prehispánicas y los sincretismos que persisten en la zona de los volcanes, para realizar una limpia a mi padre. Y a lo mejor, insisto, es una indiscreción contar ese tipo de cosas, ¿no? Pero les puede dar a ustedes una idea del carácter de Elena Poniatowska, que rebasa con mucho la cosa, el ambiente meramente decorativo de las letras y de la intelectualidad, ¿no? Es una persona que se compromete mucho más a fondo de eso y que jamás haría publicidad de ese tipo de relato, ¿no? Pero ella sí lo hace en sus ratos libres cuando nadie se da cuenta. Y ayer en ese programa también hubo otros personajes muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, habló mucho Philippe Olé-Laprune, ¿no? Que es un gran amigo tuyo, y Enrique Serna, que es uno de tus grandes hermanos literarios, ¿no? Como una especie de hermano menor en el que tú influiste mucho. No sé si quieras platicarnos un poquito acerca de este personaje, de Enrique Serna. ¿Cómo ha sido tu relación con los escritores que vinieron después de ti? Bueno, siempre tuve la suerte de poder contar con mucha comunicación con los escritores, pero sobre todo a partir de los 80, cuando empecé a tener talleres literarios muy sólidos. Bueno, Arriola se convirtió en una figura realmente importante para mí, porque él me estaba indicando cómo se debía de hacer el tallercito, cómo había que tratar a la gente. Y no es que me diera la lección así cara a cara, sino que realmente predicaba con el ejemplo. Y bueno, me hizo ver cosas realmente buenas. Venga, lee. Disculpen, pero les voy a proseguir con otro fragmento de la novela inédita de mi padre. Desde niño, las sonrisas de la muerte, mi auténtica madre, me consolaban, a pesar de que ella siempre manifestó su terrible esplendor y dejó claro que yo no le importaba. De cualquier manera, yo la amaba y creía que, a su manera, ella también. En sueños, pero también despierto, la veía como una mujer joven, bella y vital, y a la vez vieja, horripilante, despiadada. En ocasiones incluso pude contemplar directamente su cara y entonces entreví una acumulación de capas de arrugas que, si se retiraban, como las capas de una cebolla, revelaban una sucesión de rostros humanos, animales, espectrales y también paisajes de átomos, células, valles, montañas, volcanes, minas, magmas, manantiales, ríos y océanos, estrellas, constelaciones, algo que apenas se podía contemplar, pues empavorecía como al contemplar la cara de Dios. Por suerte, la infrecuencia de estas visiones me permitió sobrevivirlas. Es imposible enfrentar de frente las fuentes más profundas de la vida y el solo atisbar alguno de sus reflejos puede desquiciar a cualquiera. Durante meses trataba de olvidar a la muerte, pero después, adicto a ella, la invocaba y su belleza aterrorizante reaparecía. «Hola, mamá», la saludaba yo, como si nada hubiera ocurrido, y entonces su presencia, nada etérea, sino real y tangible, entrañable, me bendecía.
En la adolescencia las visitas de la muerte se espaciaron y después de los 40 años solo la veía cada 4 años o más. Pero jamás había dejado de estar conmigo y ahora, cuando más la necesito, me abandona. Vieja maldita, ruca siniestra, cabrona y culera, también la detesto. Sí, carajo, que muera la muerte. Esperar en el lodo. Otra vez, como en los días anteriores, Santiago despertó de golpe, con la misma reverberación ominosa de un sueño que, en vez de extinguirse, invadía la vigilia como una opresión en todo el cuerpo, especialmente en los testículos. Y después se volvía angustia. ¿Qué soñé?, se preguntó. Ah, sí, algo importantísimo, un gran misterio que se esfumó cuando se hallaba a punto de revelarse. Recuerda, se ordenó a sí mismo, pero las imágenes aisladas e inconexas que recuperó solo irritaron su desesperación. Con los materiales del sueño perdido sin remedio, también se desprendía de la inmensa, protectora vida universal de los sueños y se quedaba solo. Una fragilísima llamita en la oscuridad total. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?, se dijo, aún en una dulce confusión. Ah, sí, el techo azul. Necesitaba pintura. Se hallaba, como siempre, en casa, en su recámara, y sus datos personales se habían recargado velozmente. Nombre, Ignacio Santiago. Edad, 25.192 días. Profesión, ninguna, o periodista. Estado civil, cansado. Señas particulares, ninguna, o ambidextro. Esperar en sangre. Ignacio Santiago se disponía a salir cuando sonó el teléfono y en segundos todo cambió. Tratando de vencer el pánico, Joel, su secretario, le avisó que el presidente se disponía a anular el premio nacional que apenas unos días antes le había otorgado en una solemnísima ceremonia. Sí, señor, las fuentes eran confiables. Nadie sabía por qué. Pero si esto es cierto, agregó el secretario, no se lo avisarán personalmente y no tarda en salir un comunicado oficial. Prenda la compu, jefe. Ignacio Santiago, atónito, no podía creer que lo despojaran de su premio sin razón y sin decirle nada. Tenía que ser un gravísimo error, o una broma perversa, muy retorcida, una venganza o una intriga finamente armada para arruinarlo. Pero ¿quién lo pudo hacer y por qué? No tenía ni la más mínima idea. El estupor se transformó en ira creciente y luego en una angustiosa incertidumbre. Ya me llevó la chingada. Fue lo único que le quedaba claro. Antes él vivía en paz, bueno, en una relativa tranquilidad. Había destacado como colaborador de la influyente revista Realidades y así logró despacito, paso a paso, crear a través del espejo su propio seminario. Pero entonces Santiago se había involucrado en los problemas de Chalcatzingo y estos lo llevaron a relacionarse con el gobierno. Ahí se jodió todo, pensó. Chalcatzingo también lo condujo al descubrimiento de la pasmosa ciudad de los muertos y luego al consiguiente y fatídico Premio Nacional de Ciencias y Artes, a la asesoría y al final, inexorablemente, a la ruina. Las cosas no habían podido ser de otra forma, ya solo podía esperarse lo peor. Sin embargo, antes que nada, urgía saber por qué lo habían aplastado así. Hasta donde podía ver, no tenía conflictos visibles, mucho menos importantes. En el medio periodístico y en la universidad se enorgullecían de él y lo consideraban portavoz, una cara noble de las humanidades. Su popularidad había crecido desde que lo consideraron mediático y la prensa, la radio y la televisión se acostumbraron a buscarlo porque él nunca se negaba a comentar los acontecimientos científicos, académicos e incluso políticos que otros rehuían, además de que era bien parecido, se conservaba esbelto, se expresaba con facilidad, sencillez y autoridad sin protagonismos insoportables. Mejor encendió la computadora, como le sugirió su secretario, pero fue peor. Pues así pudo leer el escueto boletín oficial que informaba de la anulación de su Premio Nacional de Periodismo, pero también de su membresía en el Sistema Nacional de Investigadores. La confirmación oficial de su demolición lo conmocionó aún más. Comprendía, eso sí, que lo habían sometido a uno de los máximos castigos del sistema, la humillación pública, sin posibilidad de una salida honrosa, lo cual en su caso resultaba paradójico, ya que Santiago ni siquiera trabajaba para el gobierno. ¿O sí? A ver. Después de la entrega del premio, el presidente lo nombró miembro de su equipo de asesores. Muchas gracias, señor. Es un gran honor inesperado. ¿Qué tendré que hacer?
preguntó Ignacio Santiago. Repetía, ¿por qué nadie lo había prevenido? Ni siquiera Martín, el jefe de Relaciones Públicas de la presidencia que proclamaba ser su gran amigo. Mucho menos el presidente, ese distante señor no lo conocía y no podía tener problemas con él, pero sí llegó a defenestrarlo, pero si llegó a defenestrarlo fue por graves razones y algún tipo de pruebas prefabricadas como el dolor, perdón. Como el doctor no pudo comunicarse con Martín, llamó a otros amigos importantes que supuestamente lo apreciaban y que incluso le debían favores. No encontró a nadie. En su oficina nadie le contestó. Seguramente ya todos habían huido del naufragio. Mal, muy mal, se dijo. Cabe decir que todo esto lo escribiste antes de ganar el Premio Nacional de Artes y de varios otros premios. Ahí había ciertas premoniciones. Se nos acaba el tiempo, queremos que puedan firmar libros. Muchas gracias por haber venido. Le voy a pasar la palabra a todos aquí. Y bueno, decirte, padre, que muchas gracias otra vez por todo, que ha sido fabuloso lo que pasó y lo que sigue y lo que está pasando. Y ojalá termines la locura de Dios para ver cómo termina este personaje. Si no, nunca lo vamos a saber. Y hace una semana hicimos una lista de temas que queríamos aquí platicar, que obviamente ha quedado relegada, pero los temas eran, para que quede constancia de ello, Cuautla, donde has vivido los últimos 20, 30 años, tus libros, que sí hemos comentado, el rock, que ha sido el otro gran tema de tu vida, el matrimonio, que también ha sido otro de tus temas importantes, las drogas y el exceso, que también te ha acompañado, y ya no me acuerdo cuál era el último tema. Todo eso no sé si lo tratamos. Jesús. No, pues nada más agradecer a toda la familia, ¿no?, que siempre te ha acompañado, y a tu público, que la verdad es realmente el soporte de tu obra, ¿no?, porque siempre ha sido un diálogo muy fuerte con tu público. Y lo que decía Andrés, ¿no?, que esperamos ver terminada esta novela, porque es probablemente una interpretación muy personal del mito de Job, ¿no?, el libro de Job, que es uno de los grandes enigmas literarios de la humanidad. Y sería muy interesante saber cómo progresa ese mito a los ojos de los escritores contemporáneos, pero por el momento seguimos en el suspenso. Pues muchas gracias por venir. Yo insisto, voy a leer estos últimos renglones, que son palabras de mi padre, para que se vayan con el ánimo un poco más arriba. Dice la muerte florida. Sabía que se enfrentaba a poderes infinitamente superiores, pero pensó, si de cualquier manera me van a aniquilar, pues que les cueste trabajo. No me someteré jamás, prefiero morir en la batalla. Esos hijos de la chingada que me quieren destruir no saben que voy a luchar con todo, hasta el final, aunque me caigan mayores desdichas aún, las peores adversidades, pero al final voy a triunfar, nada apagará mi luz propia, mi espíritu va a resistir sin contaminarse, sin ceder a la desesperación, a la resignación o a la tentación del suicidio. Además, mi familia me apoya. Sofía y yo remontaremos esto. Juntos somos indestructibles. Gracias. A ver, ahí hay una pregunta. Pues la verdad yo tardé un buen rato en llegar a la colonia Roma y luego después en salir de ella. Cuando tuve un departamento en la calle de Mérida, exacto, primero en el Mérida 37, luego en Mérida 65, ahí crecieron mis hijitos. Y después tuve la oportunidad de irme a vivir a una casa que mi papá había construido en Cuautla, Morelos, que era una casa muy habitable comparado con los departamentitos que había estado, ¿no?
Y ahí bueno, yo me le he pasado bastante contento, muy bien. Bueno, con esto terminamos. Insisto, para que podamos firmar libros, porque nos van a correr eventualmente de este bonito recinto. Muchas gracias por estar aquí y buenas tardes.